Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se le estén pasando súper bien. Les traigo en este capítulo la segunda parte de la actualización mayo 2022 del punto de venta. En el capítulo anterior vimos estos dos puntos. Vamos a ver los tres puntos restantes. El punto 3, en la opción empresa, vamos a encontrar en la pestaña utilerías este cambio que se refiere al inciso A, que son los campos de monedas. Vamos a encontrar dos campos más para billetes y dos más para monedas. Esto es porque en algunos países manejan más de 6 denominaciones. Me habían pedido ese cambio, ya los traigo eh, en esta actualización para que puedan hacer esa configuración y cuando hagamos el corte de caja ya vamos a encontrar esas denominaciones. En caso de que no aplique, van a dejarlo en ceros como lo vemos aquí, para que no afecte en nada cuando hagamos un corte de caja. El inciso B, en la sección importar información, vamos a encontrar estos tres eh, datos, estas tres opciones. Si vemos aquí en esta sección que dice importar información, esto se trata cuando importamos información a esta actualización de un archivo anterior, puede ser el de agosto 2021 o noviembre del 2021, según el que estemos trabajando en producción. Con esto ya no es necesario capturar nuevamente los datos de la empresa, los catálogos y los usuarios en caso de que hayamos creado nuevos usuarios. Con esta opción ya nos importará la información que tengamos en esas tres opciones. El inciso C, vamos a encontrar un botón actualizar existencias, que es prácticamente este botón. En el capítulo anterior les comenté que en la hoja artículos agregué algunas columnas. Tres columnas de ellas es la columna existencia, la columna entradas y la columna salidas. Esto porque, como les comenté en el capítulo anterior, he generado una forma diferente de generar el inventario. Con esto se hace de forma más rápida cuando tengamos un volumen de datos bastante grande. Lo que hace este botón prácticamente es buscar en nuestras compras y en nuestras ventas para actualizar esos campos. El inciso D, ahí vamos a encontrar un campo que se llama días caducidad. Esto lo vamos a encontrar en la pestaña ajustes de la opción empresa. Aquí tenemos ese campo, días caducidad. Este campo de lo que se trata es que cuando en nuestros artículos tenemos configurado la fecha de vencimiento de nuestros productos, por ejemplo, este producto, este artículo, tenemos configurado que vence el 31 de mayo. Cuando tengamos aquí una configuración de determinados días, en este caso tengo configurados 60 días, lo que va a hacer es buscar o más bien determinar cuántos días existen entre la fecha actual y la fecha de vencimiento. Si ese número de días está dentro de este rango,
nos va a emitir una alerta cuando consultemos ese producto. Ese producto no tiene stock. Ese es otro de los cambios. No recuerdo si les comenté en el capítulo anterior. En esta sección también ya me lo habían comentado, que únicamente podamos visualizar cuando busquemos a todos aquellos que tienen stock. Aquí únicamente nos está mostrando los que tienen stock. Este no, pero la idea es que cuando tengamos un producto con stock y esté próximo a vencer y esté dentro de este rango, aquí nos vamos a dar cuenta de que nos va a emitir una alerta. Por ejemplo, este sí está dentro de ese rango, incluso menor, porque este ya se encuentra caducado. Esta versión de pruebas sí se nos va a presentar esa información, pero en la vida real, en producción, vamos a estar atento a esa información, a ese dato. Además de que aquí podamos ver esa alerta, vamos a poder generar un reporte. En el punto número 4 vamos a encontrar que he agregado dos reportes más. Uno de ellos es artículos por vencer, a manera de que aquí vamos a encontrar en esta lista de reportes un reporte que se llama artículos por vencer. Vamos a consultar este. Esta fecha inicial no importa tanto. La fecha que importa es la fecha final. Esta fecha lo que va a hacer es evaluar qué artículos existen entre la fecha actual y su fecha de vencimiento. Si están dentro de este parámetro, vamos a verlo en este reporte. Actualmente tenemos tres artículos que vencen en este periodo. Tenemos la columna fecha de caducidad, el ID del artículo, el nombre, el stock actual que tenemos, porque pues, es un dato importante, y el proveedor, para que si tenemos que hacer un nuevo pedido, tengamos el dato de quién es nuestro proveedor. El otro reporte, artículos en stock mínimo. Cuando damos de alta un artículo, es importante que llenemos este campo de stock mínimo, a manera de que, además de presentarnos aquí una alerta en esta parte superior, cuando estamos en stock mínimo, vamos a poder ver un reporte que se llama artículos en stock mínimo. De igual manera, la fecha inicial no importa, la fecha que le pongamos, la fecha final es la que importa para que determine eh, a esa fecha cuál es el stock mínimo que tenemos de cada uno de nuestros productos, y si están en ese supuesto, vamos a poder verlos aquí. Tenemos el ID, el nombre, el stock mínimo que tenemos configurado y el stock actual, y obviamente nuestro proveedor. En este reporte vamos a ver todos aquellos que tengamos en stock cero, pero que ya tenemos configurado su stock mínimo. En el punto número 5 estoy liberando la opción de gastos. Este control de gastos, aquí vamos a poder registrar todos los gastos inherentes al giro de nuestro negocio, todos los gastos que se generen relacionados con nuestra actividad, todos aquellos que hayan creado
usuarios nuevos y estén trabajando con ellos, van a ver esta opción deshabilitada, como lo tiene actualmente el usuario Juan. Voy a mostrarles una forma de cómo van a habilitar esa opción al usuario con el que estén trabajando. Vamos a dar un clic en este botón para que nos lleve a la pestaña de inicio. Vamos a dar un clic en este botón función de usuario y vamos a seleccionar la opción que dice cambiar de usuario. Vamos a ingresar con un usuario que tenga facultades para asignar privilegio de usuarios. El usuario admin, que todos lo tienen en sus archivos. Su contraseña es 12399. Vamos a ingresar con ese usuario o con algún usuario que ustedes le hayan asignado funciones para asignar privilegios de usuarios o dar de alta a nuevos usuarios. Vamos a consultar el usuario en particular, en mi caso es el usuario Juan, y vamos a habilitar esta opción que dice gastos. Vamos a dar un clic en modifica datos para que le asignemos privilegios de gastos a ese usuario. Vamos a consultar nuevamente al usuario Juan y corroboramos que efectivamente ya tiene asignada esa opción. Vamos a regresar nuevamente a la pestaña de inicio. Vamos a cambiar al usuario Juan, al que le hemos dado privilegios. Y vemos que ya tiene asignada la opción gastos. Ya podemos visualizar esa opción. Previamente he registrado algunos gastos en el mes de marzo a manera de ejemplo. En esta sección inferior vamos a poder consultar en un rango de fechas todos los gastos que tenemos registrados. Tengo 3 gastos registrados. Esta sección que vemos donde se muestran todos los gastos es un nuevo control que estoy ocupando, se llama List View. Creo que todos ya lo conocen, a los que no. Ese es un control muy parecido al Listbox. Ofrece algunas ventajas usar este control. Una de ellas es que podemos agrandar la columna, podemos hacerla más pequeña. La columna podemos, como en este caso que se trata de cantidades, podemos darle una alineación a la derecha, podemos darle una alineación a la izquierda, cosa que el Listbox no nos permite hacer. O todos los alineamos a la derecha o todos a la izquierda o todas las columnas al centro. Cuando queremos consultar un gasto que tenemos aquí, vamos a dar doble clic, hacemos doble clic y se nos va a mostrar ese gasto que dimos doble clic, se nos van a mostrar en estos campos. Y si ese gasto, como es el de nómina de sueldos, lo tenemos detallado, lo vamos a poder ver en esta sección, cómo está integrado este gasto. Vamos a ver unas capturas de datos. Voy a hacer los mismos ejemplos para que vean cómo se realiza una captura. Voy a seleccionar una fecha, 9 de abril. Y como está aquí en el ejemplo, vamos a registrar el gasto de servicio de Internet. Ese, como es un solo gasto, no necesito detallarlo. Únicamente voy a capturar aquí las cantidades, la cantidad total del gasto que hice. Y si aplica impuesto, voy a dar un clic en este checkbox para que se me habilite este campo donde voy a capturar
el desglose del IVA de ese gasto. En caso de que no, lo vamos a dejar vacío. Vamos a dejar sin seleccionar este campo para que no nos mande un error al momento de guardar ese gasto. En el anterior lo guardé con impuesto, pero en este ejemplo lo voy a guardar sin impuesto. Y dice que ha sido guardado exitosamente. Voy a consultar nuevamente los gastos de abril para que yo me guíe del siguiente registro. Este lo voy a registrar con fecha actual. Y vamos a registrar su importe. Vamos a suponer que genera un impuesto. Voy a escribir una cantidad de cualquiera. Aclaro, este dato no me genera no es en base a un porcentaje. Aquí voy a capturar la cantidad del impuesto correspondiente. No, en este momento no me hace ningún cálculo, no puedo ponerle un porcentaje para determinar ese impuesto. Esta opción puede ir mejorando en base a las sugerencias que me hagan. Sobre la marcha, cuando empiecen a usarla, van a detectar algunas necesidades y con toda confianza háganmelo saber para que enriquezcamos esta opción. De momento vamos a dejar el registro como está. Vamos a decirle cómo fue ese pago y guardamos. Y por último vamos a registrar el gasto de nómina de sueldos. Vamos a registrarlo con la fecha de hoy. Y aquí es una forma diferente de registrarlo en caso de que tengamos como nómina de sueldo a más de una persona. Incluso cuando tengamos una sola persona y deseamos capturar el nombre a quien le pagamos esa nómina de sueldo, lo vamos a poder hacer de la siguiente manera. No vamos a capturar en este campo el importe, sino que vamos a dar un clic en este botón que dice detalle de gastos. Estos campos actualmente se encuentran deshabilitados, pero si damos un clic en este botón, se habilitan estos tres campos donde vamos a capturar a quienes les estamos pagando esta nómina de sueldos. Si es uno solo, podemos hacer ese registro. Si aplica impuesto, lo vamos a registrar. Vamos a capturar la cantidad del impuesto correspondiente. En caso de que no aplique impuesto, lo dejamos en ceros. Lo voy a dejar en ceros para que hagamos ese ejemplo. Si tenemos una persona más, lo vamos a capturar. Incluso cuando se trate de otros conceptos y querramos dejar ese detalle de los gastos, lo podemos hacer de esta manera. Si nos damos cuenta, estas cantidades se van sumando a este total. Si hubiéramos capturado impuesto, aquí veríamos esos totales. Vamos a guardar este registro y vamos a consultar en el periodo actual, en lo que va de este mes de abril. Vamos a visualizar esos registros que acabamos de hacer y aquí lo tenemos de consulta en este periodo. Voy a hacer un registro más. Vamos a ponerle una fecha diferente y voy a seleccionar este concepto.
Le voy a aplicar un impuesto de 35. Vamos a guardarlo. Vamos a consultar nuevamente y aquí vemos ese registro. Supongamos que este registro por alguna razón lo vamos a eliminar, ya sea que lo hayamos capturado mal o que no se haya realizado el pago, cualquier motivo, únicamente para que veamos cómo eliminamos este registro. Simplemente le damos doble clic para que se nos muestren en estos campos y aquí tenemos un botón que dice eliminar. Eliminamos ese registro, consultamos nuevamente y ya no tenemos ese registro en nuestros gastos de este periodo. De esa forma vamos a realizar estas opciones, el guardado de nuestros gastos, cuando necesitemos eliminar un registro. Repito, esta opción eh, puede ir mejorando, puede enriquecerse de acuerdo a todas las sugerencias que hagan directamente en la sección de comentarios o a mi correo. Les agradeceré que validemos esta actualización, que nos esté dando datos correctos para que en breve se libere totalmente y pueda implementarse ya en producción. Es todo por el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo voy a abarcar otros cambios que también tengo en la lista para que en breve, en uno o dos capítulos más, espero, haga la liberación definitiva y corrigiendo algunas inconsistencias que se llegaran a detectar. Es todo por el capítulo de hoy. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.